Como la vida misma, nuestra manera particular de acercarnos a la cultura universal. Son temas tan importantes que no podemos desconocer. Haciendo honor a nuestro canal de curiosidades, solo te podría decir, mira vos, por ahí nos encontramos en la lectura de un libro, enredados entre tantas curiosidades e historias. Pero sin más, vamos a lo que nos interesa. Bienvenidos. Ya estamos preparados para sorprendernos con un nuevo Mira Vos. Mira vos, hoy nos sumergimos en las ideas de este sociólogo, Zygmunt Bauman. Un tipo, la verdad, que es fundamental para entender la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y bueno, a través de sus reflexiones vamos a intentar desentrañar algunas de esas dinámicas que nos rodean, que a veces en la vorágine del día a día se nos pasan por alto. Exactamente. Para esta inmersión vamos a bucear principalmente en las ideas que Bauman comparte en su obra sobre la educación en un mundo líquido. Un libro, un diálogo fascinante, la verdad, donde se tocan temas cruciales como la educación, la cultura, los desafíos de la vida moderna. Un libro clave para entender a Bauman, totalmente. Y nuestro objetivo con este análisis, que hemos llamado Mira Vos, es presentarte estas ideas, a veces complejas, de una forma clara en español neutro, para que vos desde tu casa puedas conectarlas con tus propias observaciones y experiencias. Exacto. La idea es que al final digas, mira vos, qué interesante. Mira vos, qué interesante. Bueno, empecemos por lo primero. Bauman, en conversación con Ricardo Maceo, describe un poco el desconcierto, ¿no?, de los jóvenes en esta sociedad líquida. Como si el piso que pisan no fuera del todo firme. ¿Cómo lo ves vos? Sí, totalmente. Lo que Bauman plantea es que muchos jóvenes, ante la falta de certezas, ante la incertidumbre, sienten la necesidad de aislarse. Buscan refugio en mundos virtuales como los videojuegos o las redes sociales, en relaciones puramente online. Claro, como una forma de escapar. Exacto. Y menciona también formas más, digamos, preocupantes de aislamiento, como la anorexia, la depresión, el consumo de alcohol y drogas. Como un escudo frente a un mundo que sienten amenazante. Claro. Y también habla de que algunos jóvenes reaccionan de una forma más, digamos, hacia afuera. Sí, algunos jóvenes adoptan comportamientos violentos. Se unen a pandillas, participan en lo que llama pillaje, ¿no? Imagínate jóvenes que se sienten excluidos de esos templos del consumo, como son los centros comerciales, y buscan una forma de participar de esos rituales, aunque sea de forma destructiva. Claro, como una especie de rebelión. Exacto. Lo que me llama la atención es que Bauman percibe una especie de indiferencia política ante esta situación. Es como si este malestar juvenil no estuviera en la agenda. Sí, totalmente. Y esto nos lleva a otro punto central en el pensamiento de Bauman. La importancia de la cultura, del pensamiento crítico en la educación. Él rescata una frase muy potente de George Santayana que dice, la cultura es un cuchillo clavado en el interior del futuro. Y define la cultura como una revolución permanente. Pero es que imagen, no, un cuchillo en el futuro. Sí. ¿Y cómo se relaciona esto con la educación? Porque uno pensaría que la cultura es algo más del pasado. Precisamente, ahí está la clave. Para Bauman, la educación debe nutrirse no solo de conocimientos establecidos, sino también de la capacidad de pensar críticamente, de cuestionar. Es decir, las viejas fórmulas modernas de asimilación de lo extranjero ya no funcionan en un mundo diverso y multicultural. Es como si la cultura no fuera algo fijo que se transmite, sino algo que está en constante transformación, como ese cuchillo que está moldeando el futuro. Es interesante esa imagen. Sí, totalmente. Para vos, esto significa que lo que aprendes hoy puede que no sea suficiente mañana y que la adaptación y el aprendizaje continuo son fundamentales. Claro, porque vivimos en un mundo donde la diversidad, la globalización son una realidad cada vez más presente. Así es. Bauman insiste en la necesidad de aprender a convivir con personas diferentes, con sus propias culturas, en el día a día. Y esto es algo inevitable, nos dice. Porque por mucho que los gobiernos intenten controlar la inmigración, es muy difícil detenerla por completo, mantener las fronteras cerradas. Claro, es una realidad global. Sí. Y él incluso cuenta una anécdota personal que ilustra muy bien este punto, ¿verdad? Sí. Él, durante los más de 40 años que vivió en Leeds, observaba desde su ventana a los chicos que volvían de una escuela secundaria cercana. Y notó un cambio drástico a lo largo del tiempo. Hace 40 años, la mayoría de los grupos de chicos eran, como él dice, de un solo color. No. Ahora, casi ninguno lo es. Esta simple observación cotidiana refleja de manera muy clara esa creciente diversidad cultural. Es un cambio muy visual, muy potente. Totalmente.
cambiando un poco de tema, Bauman también tiene una visión crítica de algunos modelos educativos actuales, ¿no? Sí, él critica esos modelos que ven a los estudiantes como recipientes vacíos que solo deben llenarse de información. Una postura similar, por ejemplo, a la de Mastrocola. ¿Ah? Le parece una visión muy simplificada pensar que el rol de los estudiantes es simplemente tragar conocimientos para luego repetirlos sin más. Claro, como una educación pasiva. Exacto. Y él usa una comparación bastante curiosa para explicar su punto. ¿Cuál es esa comparación? La analogía del misil balístico. Un misil balístico, una vez lanzado, tiene una trayectoria, un destino predefinidos. Claro. Bauman contrasta esto con lo que él llama una racionalidad instrumental inversa. Es decir, en esta lógica, los objetivos se definen mientras el misil, que podría ser el estudiante o la sociedad, ya está en movimiento. Ajá. Son los medios disponibles los que terminan determinando a dónde se llega. Entonces, en lugar de tener un objetivo claro y buscar las herramientas para lograrlo, a veces usamos las herramientas que tenemos a mano y dejamos que ellas nos marquen el camino. Exactamente. Esta inversión de la lógica, donde los medios definen los fines, es una crítica clave de Bauman. En este contexto, él subraya la importancia de que las habilidades técnicas o los conocimientos sean más bien amplios, adaptables, no enfocados en una única meta específica. Claro, como más flexibles. Exacto. Pasando a otro aspecto, Bauman también reflexiona sobre cómo se cría a los hijos en este mundo tan cambiante, ¿no? Sí, retomando su participación en el Festival de Economía de Trento, Bauman observa cómo muchos padres intentan compensar la falta de tiempo y atención que dedican a sus hijos, comprándoles objetos materiales de alta calidad. Al mismo tiempo, estos padres han dejado de lado la reflexión personal, solitaria, volcándose en la multifuncionalidad de Internet. Es como si la calidad de los objetos intentara reemplazar la calidad del tiempo compartido. Exactamente. Y Bauman lamenta la pérdida de lo que él llama el arte de vivir y cómo esta mentalidad puramente instrumental está afectando incluso a las relaciones amorosas. En lugar de invertir tiempo y esfuerzo en cuidar una relación, como se cuida una planta, muchas parejas prefieren romper el vínculo ante las primeras dificultades. Claro, es como una cultura del descarte también en las relaciones. Exacto. Y todo esto obviamente influye en cómo los niños desarrollan su capacidad de pensar por sí mismos. Claro, si los adultos se guían principalmente por una lógica instrumental y han perdido la capacidad de reflexionar críticamente, ¿cómo podemos esperar que los niños desarrollen esa habilidad? Otro punto que me pareció muy revelador es cómo Bauman analiza la capacidad del mercado de consumo para sacar provecho de cualquier problema o situación. Es una observación muy perspicaz. Él destaca esa capacidad casi mágica que tienen los mercados de consumo para capitalizar cualquier tipo de ansiedad, miedo, dolor, sufrimiento humano. Pueden transformar cualquier protesta, cualquier problema en una oportunidad para generar ganancias. Es como si incluso la resistencia terminara alimentando al sistema. Exacto. Y como estos mercados controlan los principales canales de comunicación, publicidad, representación, las voces críticas y de oposición a menudo, se ven obligadas a operar bajo sus reglas, reforzando indirectamente el sistema que intentan combatir. Es una paradoja. Sí, totalmente. Pero Bauman también encuentra un espacio de esperanza en la escuela, ¿verdad? Sí, él ve la escuela como un lugar donde se puede volver a empezar. Cita un libro llamado Journey di Scuola, que resalta la dedicación silenciosa de los maestros, que incluso fuera de su horario laboral, siguen preparando sus clases, buscando nuevas formas de enseñar. Claro, una labor que a veces no se ve. Exactamente. Y Bauman también nos advierte sobre la tendencia a culpar al mensajero, como podría ser la televisión sensacionalista. Ajá. Él argumenta que estos medios no nos moldean tanto como revelan y exhiben lo que ya existe dentro de nosotros, aquello que nuestra forma de vida ha ido procesando. Es decir, que no son la causa, sino un reflejo. Exactamente. Pasando a su concepto de la sociedad líquida moderna, Bauman retoma una frase muy sugerente de Robert Louis Stevenson que dice: viajar con ilusión es mejor que llegar. Sí. Para Bauman, esta sentencia resume muy bien la realidad de este mundo líquido y fluido, donde los destinos son cambiantes y lo fundamental es mantenerse en movimiento. Ajá, como si el camino fuera más importante que la meta. Exacto. Una cultura, dice Bauman, marcada por el desapego, la discontinuidad y el olvido. La velocidad de los cambios supera nuestra capacidad de adaptarnos y se tiende a despreciar el legado del pasado. Incluso nuestra propia identidad se convierte en algo desechable, como una prenda de vestir que se reemplaza cuando pasa de moda. Y el mercado de consumo se adapta perfectamente a esta lógica de lo efímero. Absolutamente. El mercado de consumos se ajusta a esta cultura de casino, ofreciendo productos diseñados para consumo inmediato, de un solo uso, que se pueden desechar y reemplazar rápidamente. Es como la reina roja en Alicia a través de Espejo. No, hay que correr muy rápido para quedarse en el mismo lugar. Exacto. Y en ese contexto, Bauman se pregunta,
¿Qué rol tienen los alumnos? ¿Qué rol tienen los maestros? Es una buena pregunta. Sí. Y reflexiona sobre un cambio en las habilidades que la sociedad valora. ¿A qué tipo de cambio te referís? Él observa que la capacidad de navegar sobre las olas, es decir, la adaptación rápida a las nuevas situaciones, ha tomado el lugar del arte de sondear en las profundidades, Bien. que representa el conocimiento profundo y la reflexión. Interesante. Olvidar rápidamente incluso se considera una ventaja en un mundo en constante transformación, donde la memoria a largo plazo podría ser vista como un obstáculo. Es una perspectiva un poco inquietante, ¿no te parece? Priorizar la adaptación superficial sobre el conocimiento profundo. Lo es. Y esto se conecta con la situación de precariedad que enfrentan muchos jóvenes. Bauman menciona la visión de Ed Miliband sobre la importancia del bienestar de los sectores más vulnerables de la población como un indicador de la calidad de una sociedad. Ajá. Lamenta los recortes al estado de bienestar en Europa y recuerda su propia propuesta en 1999 de un ingreso ciudadano como una forma de garantizar una vida digna, libre de inseguridad. Claro, como una red de seguridad básica. Exactamente. Y Bauman señala que los jóvenes son cada vez más conscientes de cómo las políticas actuales están afectando negativamente su futuro. Claro, porque son los que van a vivir las consecuencias. Exactamente. Él también analiza las repercusiones del estallido de la burbuja crediticia de hace unos años. ¿Y qué análisis hace al respecto? Él describe el momento actual como la resaca de una acumulación masiva de excesos, de desechos y del colapso del sistema de crédito. Una resaca bastante fuerte. Sí. Critica cómo las pérdidas generadas por esa burbuja fueron asumidas por el Estado, mientras que quienes se beneficiaron de ellas no sufrieron las mismas consecuencias, Claro. dejando a las víctimas de la economía del exceso pagando los costos. Es la clásica situación de ganancias privadas, pérdidas públicas. Exactamente. Bauman también pone en duda el futuro de los jóvenes que se gradúan de la universidad en esta sociedad en constante cambio. Ajá. Señala cómo muchos países han entrado en una era postindustrial, con una disminución de los trabajadores y empresarios industriales, donde la riqueza se genera principalmente a través del conocimiento, la innovación y la creatividad. Entonces, ¿la educación superior se vuelve aún más importante que antes? Sí, pero Bauman advierte sobre el peligro de tener una población con un nivel educativo inferior a los estándares globales y cómo los recortes en la educación superior están hipotecando el futuro de la sociedad. Es decir, que se necesita más inversión en educación. Exactamente. Él critica el aumento drástico de los costos universitarios y la falta de una respuesta efectiva a esta situación. Ajá. Lo compara con la rapidez con la que se rescataron los bancos cuando estuvieron en problemas. Es una crítica bastante fuerte. Sí. Y anticipa consecuencias muy negativas a nivel social y cultural. ¿Cuáles serían esas consecuencias? La paralización de proyectos de investigación, el aumento de la proporción de alumnos por profesor, el resurgimiento de las divisiones de clase debido al costo prohibitivo de educación superior. Un panorama bastante desalentador. Sí, es como construir una versión monetaria del muro de Berlín, que impide el acceso al conocimiento a muchos jóvenes. Claro, una barrera económica. Exactamente. Otro punto que aborda es cómo la industria del consumo percibe a los jóvenes. Sí, citando al académico Henry Giroux, Bauman señala cómo los jóvenes son cada vez más vistos como una carga social, excluidos de la idea de un futuro mejor y considerados como una población desechable. ¡Qué fuerte! Sí, el marketing se centra en crearles necesidades artificiales para convertirlos en consumidores, como explica el consultor Salah Abedin. Es una visión bastante cruda, ¿no? Lo es. Bauman también reflexiona sobre la dificultad de lograr una convivencia pacífica y una cooperación duradera entre culturas diferentes. Ajá. Y analiza lo que se conoce como la paradoja de la tolerancia. ¿Y a qué se refiere con la paradoja de la tolerancia? Bueno, se refiere a los límites de la tolerancia hacia aquellos que son intolerantes. Esa cuestión compleja. Sí, para ilustrar la complejidad de entender otras culturas, Bauman se refiere a la experiencia del antropólogo Frank Cushing con la tribu Zuni y a la necesidad de una antropología recíproca, es decir, un aprendizaje mutuo y en igualdad de condiciones entre diferentes culturas. Entiendo. Él también examina el concepto de normalidad dentro de la sociedad. Ajá. Argumenta que la idea de normalidad es una construcción ideológica que la mayoría utiliza para definirse a sí misma. Claro. Y ser considerado anormal se asocia con pertenecer a una minoría estadística. Y esto se traduce en un juicio de valor, donde la minoría se considera inferior. Es decir, que la normalidad puede ser una forma de exclusión. Exactamente. Y utiliza la alegoría del Valle de los Ciegos y el hombre tuerto de Saramago para mostrar cómo la anormalidad es vista como una amenaza al orden establecido por la mayoría, pero no es intrínsecamente inferior. Es una imagen muy potente. Sí. En cuanto a la política, Bauman habla de la indignación
como una fuerza que puede generar cambios. Retomando las ideas del psicólogo Albert Bandura sobre la eficacia colectiva, Bauman menciona el impacto del manifiesto Indignaos de Stefan Hessel como un llamado a la insurrección pacífica contra las injusticias de nuestro tiempo. Ajá. Estas agrupaciones políticas a menudo funcionan de manera similar a enjambres, ¿no? Moviéndose con un propósito común, aunque no siempre claramente definido. Claro, como una fuerza espontánea. Exacto. Y también analiza los disturbios que ocurrieron en Londres hace algunos años desde una perspectiva particular. ¿Y cuál es esa perspectiva? En lugar de interpretarlos como revueltas causadas por el hambre o la necesidad básica, los describe como actos de consumidores imperfectos e incapacitados. Consumidores imperfectos. Sí, utiliza la metáfora de los campos minados para describir la desigualdad social, donde las explosiones son aleatorias e inevitables. Para aquellos que no tienen acceso a los bienes de consumo, el no poder comprar se convierte en una marca de una vida incompleta, una falta de dignidad humana. Es una visión bastante provocativa. Lo es. Y establecen una diferencia en cómo se perciben los supermercados según la posición social. Exactamente. Para los consumidores, los supermercados son como templos de culto. Ajá. Pero para los que están excluidos, son vistos como puestos de avanzada, hostiles, vigilados para impedirles el acceso. Una diferencia muy marcada. Sí. Bauman también aborda la tensión que existe entre la idea del bien común y los derechos individuales en una sociedad centrada en el consumo. ¿Cómo analiza esta relación? Él se basa en el trabajo del antropólogo François Flahaut, quien sugiere que los derechos humanos a menudo se utilizan para reemplazar la noción de bien común, cuando en realidad deberían estar fundamentados en él. Y menciona la película La Zona como una representación de una sociedad fragmentada y feudal, dividida entre ricos y pobres, donde los muros que se construyen para proteger terminan generando más miedo y aislamiento para todos. Una imagen bastante distópica. Sí. Y finalmente, Bauman reflexiona sobre cómo se entrelazan las perspectivas globales y locales en el mundo actual. Ajá. Analiza la doble respuesta que genera la información sobre los refugiados. Por un lado, la urgencia de protegerlos, y por otro, el miedo a una invasión. Esto refleja la ambivalencia que sentimos ante la globalización. Claro, una mezcla de solidaridad y temor. Exactamente. Él recuerda un discurso de Sarkozy sobre el Land de Francia en tiempos de bonanza económica y lo contrasta con la situación actual. Ajá. La superación de las divisiones culturales requiere esfuerzos que vayan más allá de las diferencias superficiales y una voluntad mutua de reconocer la humanidad compartida. Es un desafío enorme. Lo es. Y finalmente describe la transformación que hemos vivido desde el modelo fordista hacia esta modernidad líquida en la que nos encontramos. Describe cómo esa transformación que el psicoanalista Lacan describió como el paso del discurso del amo al discurso del capitalista, afecta nuestras relaciones afectivas y sexuales, volviéndolas más efímeras, más basadas en contratos. Ajá. Señala el vacío que generan estos encuentros superficiales y los nuevos síntomas que se observan en los jóvenes, como la anorexia, la bulimia, la depresión, los ataques de pánico, todos caracterizados por la dificultad para establecer vínculos humanos profundos. Claro. Y retoma su idea de la soledad masificada y la disminución de la creatividad que resulta de estar siempre conectado a las redes sociales. Esto impide la reflexión individual y la imaginación. Es una paradoja, ¿no? Estar hiperconectados y al mismo tiempo sentirnos solos. Sí. Mira vos, a través de este análisis profundo del pensamiento de Bauman, hemos podido ver cómo esa idea de la liquidez de nuestra sociedad moderna influye en cada aspecto de nuestras vidas. Desde la forma en que aprendemos y nos relacionamos, hasta cómo consumimos y participamos en la política. Realmente. La incertidumbre constante, la rapidez de los cambios, la importancia del individuo, definen un panorama complejo donde las viejas certezas ya no son tan sólidas. Esperamos que este recorrido por las ideas de Bauman te haya dado nuevas herramientas para entender mejor el mundo que te rodea. Sí, para comprenderlo y para cuestionarlo. Exactamente. Comprender estas dinámicas de la sociedad líquida puede ser muy útil para navegar sus desafíos y para cuestionar las ideas que se nos presentan como únicas o inevitables. En un mundo donde todo parece fluir y nuestras identidades son cada vez más maleables, ¿cómo podemos construir lazos duraderos y encontrar un sentido de pertenencia que vaya más allá de lo inmediato, de lo que se consume y se descarta? Te dejamos con esta pregunta para que vos desde tu casa sigas pensando. Exactamente. Mira vos. Mira vos. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por tu compañía. Si te gustan estas ideas, déjanos un comentario, suscríbete, activa la campanita y, ¿por qué no?, danos un me gusta. Gracias, nos vemos pronto. Como la vida misma,
Gracias y hasta la próxima.